Muy bien, vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos los presentes y a los invitados como panelistas en este webinar organizado por Living Future Europe con la colaboración de Money Group y sobre el tema de carbón y transparencia. Hay algunas notas para todos. Esta sesión está siendo grabada y será disponible bajo demanda y los micrófonos han sido silenciados. Hay una sección de preguntas en la plataforma y será un follow-up con documentos de la sesión posteriormente. Para el día de hoy tenemos una introducción al tema del carbón y la transparencia para dejar puesto el telón para que nuestros presentadores principales nos vayan compartiendo sus experiencias. Primeramente, Javier Dorado con un futuro climáticamente neutro de Madrid, Nuevo Norte. Posteriormente, el objetivo carbono embebido por Sandra Sainz, de la compañía Arup en España. Y finalmente Isopam, la experiencia fabricante con el señor Muñoz de el mismo grupo Mani. Y al final, si tenemos un espacio de tiempo, contestaremos algunas preguntas de los participantes para poder así hacer el cierre del programa del día. En términos generales, nos acompañará en algunos momentos Sandra Martín como moderadora de esta actividad, fundadora de Smart Circles, quienes habla, Víctor Montero, el fundador del Regenerative Build Environment Institute en Costa Rica para Latinoamérica, y como les decía, Javier Dorado, gerente de innovación, Distrito Castellana Norte, será nuestro primer presentador. Susana Saiz, que es directora en Arup para España y experta en temas de carbono embebido. Juan Manuel Muñoz, responsable del Departamento de Prescripción de Isopam, son nuestros invitados de hoy. A forma de introducción, es importante saber por qué estamos hablando hoy de carbono y transparencia. En el marco de los retos Planeta, Naciones Unidas y el panel intergubernamental de cambio climático han hecho llamados urgentes al esfuerzo que debe hacer el planeta completo. Y en ese sentido, figuras como Michael Bloomberg han sido reclutados como embajadores de Naciones Unidas para el tema de las metas de carbono y clima. Y lo mismo que la organización Race to Zero and Race to Resilience, que han lanzado sus campañas. De la misma forma, y se espera que la COP26 finalmente pueda reunir a las distintas organizaciones y estados que sobre el tema del cambio climático debieron haberse reunido el año pasado, que ha sido muy complicado durante el año por el tema de la pandemia, y por eso la responsable de Naciones Unidas dice que no será fácil y que por tanto esto debe ser un esfuerzo de todos. De igual forma, desde el año pasado se han venido reuniendo altos ejecutivos de las compañías más influyentes en el mundo para generar una alianza para luchar sobre estos temas. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se ha hecho ya un análisis de los costos y beneficios del plan de descarbonización que se ha planteado con la ayuda del Banco Mundial, en donde se supone que al 2050 se tendrá un beneficio neto de alrededor de 41 millones de dólares entre sus costos estimados en alrededor de 38 millones y sus beneficios de más de 70 millones. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea ha indicado que desea que Europa se convierta en el primer continente carbono neutro para la mitad del siglo. Y esto es así porque en las gráficas y estimaciones que la comunidad científica nos ofrece, se nota que el descenso en el consumo del carbono y en la generación de emisiones debe ser dramático a partir de ya, a partir de ayer. No a partir de mañana, de manera que todas estas alianzas, planeta, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel organizacional,
son urgentes y son un llamado ya. Y por eso es que estamos hoy abordando el tema del carbono y la transparencia de forma intercontinental para poder poner en el contexto lo que se está haciendo en algunos de estos campos. Y particularmente en el tema del acero, por el cual tenemos hoy la participación del Grupo Mani, es importante tomar en cuenta que el consumo del acero está creciendo en algunos casos y es urgente que que es un material importantísimo dentro del proceso constructivo, migre hacia procesos de descarbonización y por lo tanto hay una serie de alianzas que se han venido gestando y una serie de fondos de inversión que están creciendo para contribuir a acelerar la descarbonización de la producción del acero. En este marco, el International Living Future Institute tiene un programa que es la certificación Carbono Cero, que puede ser utilizada como un instrumento para contribuir y colaborar en esta línea, dado que se prevé que para el año 2060 el efecto constructivo y de urbanización llevará a más de 750 millones de metros cuadrados en el campo de los bienes raíces, lo que está equivaliendo a una construcción similar a la de Nueva York cada 34 días. Y en este campo, las emisiones globales de CO2 por sector ubican en un 39% la contribución del sector constructivo, del sector edilicio a las emisiones, de donde aproximadamente un 11% de ese 39% corresponde a la parte de materiales constructivos. Por lo tanto, tenemos un problema en el sector constructivo y obligatoriamente tenemos que abordarlo en todos y cada uno de los gestos que vayamos a desarrollar. Aquí es importante entender que existen dos facetas del carbono. El operacional, que es la energía consumida una vez que el edificio entra o se pone en marcha, y el carbono incorporado, que es el producido por todo el proceso de desarrollo de materiales. De esta forma, el carbono operacional tiene al menos dos estrategias a las que se aspira dentro de esta certificación, como es la reducción del consumo de energía en el sitio y la eliminación de nuevos procesos de combustión, es decir, la eliminación de combustibles fósiles como fuentes de energía para la operación del edificio y la compensación por energía renovable instalada o adquirida como parte del funcionamiento del edificio. En el caso del carbono incorporado, la reducción del carbono en los materiales primarios, la revelación suficiente de las estrategias de reducción y el carbono total incorporado en el edificio y la compensación con materiales que puedan secuestrar o compensar el carbono son parte de los ejes de trabajo de esta certificación. Y esto es importante entenderlo porque se considera que el ciclo del carbono en estos dos componentes tiene varias fases, pero las que estamos viendo acá están en la parte de producción de materiales y en la parte de producción y construcción. Luego vienen las etapas de operación que también serán abordadas en las presentaciones. El valor del carbono cero va en dos líneas. Uno es generar confianza con todas las partes interesadas asociadas al proyecto y demostrar una reducción de carbono que sea verificable, tanto en carbono operativo como en carbono operado. En tal sentido, la certificación busca otorgar ese valor, agregar ese valor al proyecto para demostrar el compromiso de cada una de las partes interesadas dentro del proyecto con estas metas planetarias. Así, por ejemplo, Google ha establecido en su nuevo proyecto ubicado en Reino Unido estas estrategias de diseño basadas en adaptabilidad y funcionalidad dan como resultado costos de renovación más bajos y ahorros de carbono significativos. O sea, no es solamente que el costo incremental de un mejor desempeño en temas de carbono sea una obligación, es que también puede implicar beneficios económicos. De igual forma, Salesforce ha determinado que todos los interiores de sus oficinas importantes y nuevas buscarán la certificación cero carbono de ALFI para el año 2030. De esta forma, el valor del desafío o del challenge es, primero, un rendimiento probado, es decir, no es modelado,
tiene que ser probado a lo largo de al menos 12 meses de su entrada en operación. Hay un reconocimiento de la industria, por lo cual muchos de estos edificios ya han sido galardonados y reconocidos a nivel internacional en distintos círculos empresariales y de la industria. Se invierte en futuro porque de una u otra forma estos edificios están mejor adaptados y capacitados con mayores niveles de resiliencia para operar entre los distintos escenarios críticos de la crisis climática, y se prioriza a las personas de manera que hay una mayor salud, un mayor bienestar y por lo tanto una mayor capacidad de acoger a las personas en las funciones que cada uno de estos edificios tiene. Si se desea más información sobre el tema de la certificación carbono cero, puede irse a esta página, en donde además se pueden encontrar algunas sesiones de entrenamiento o educativas. Para Living Future Europe, sería un placer tener a todos los europeos y más allá de Europa vinculados a las actividades y acciones que como esta están promoviendo una capacidad crítica de pensamiento y sobre todo una capacidad aumentada de acción e impacto positivo. Agradecemos a Mani Group por esta sesión en este momento y le damos entonces ahora la palabra a Javier Dorado para que pueda compartirnos su presentación. Muchas gracias. Empecemos. Muchas gracias, Víctor. Te tomo la palabra, voy a compartir la presentación. A ver. Ahora creo que se ve bien. Y un poco la sesión que voy a contar yo hoy, en estos 15 minutos, es cómo estamos trabajando en el proyecto de Madrid Nuevo Norte para conseguir que el proyecto tenga un futuro climáticamente neutro. Para eso, vamos a recorrer la presentación en 3 partes. Una primera parte en la que os contaré un poco de qué es el proyecto, qué es Madrid Nuevo Norte, qué estamos haciendo en este nuevo desarrollo urbano que va a pasar en Madrid. Luego os contaré un poco unas primeras pinceladas de la sostenibilidad en Madrid Nuevo Norte y como bien ha contado Víctor en la presentación anterior, cómo hemos establecido unas estrategias que nos permitan reducir ese carbono operacional de este nuevo trozo de la ciudad. Y en una tercera parte contaré el proyecto EU5, que es un proyecto de investigación europea, en el cual, bueno, nos apoya la Laudes Foundation y está coordinado por el Centro de Innovación Tecnológica, la parte de clima, el EIT Climate Kit. Y cómo estamos reduciendo o cómo estamos trabajando en ver cómo podemos reducir el carbono embebido o el carbono incorporado del propio proyecto. Entonces vamos a cubrir esas 2 partes que Víctor os ha comentado hace un rato. Primero, un poquito del proyecto. Hay que ubicarnos. El proyecto se encuentra en el corazón de Madrid. Los que conozcéis Madrid, el Paseo de la Castellana es el principal eje empresarial de la ciudad y atraviesa Madrid y une las 2 principales puertas de entrada a Madrid a través del ferrocarril, que son la estación de Atocha y la estación de Chamartín. Al norte de este Paseo de la Castellana es donde empieza, en el corazón de la estación de Chamartín, empieza el proyecto Madrid Nuevo Norte, el cual se desarrolla en unos suelos que a día de hoy están ligeramente degradados y que de alguna forma parten Madrid en 2, del este al oeste, debido a que por ahí entran las vías del ferrocarril a la ciudad. Un poco lo que queremos hacer con este proyecto es unir estos 2 barrios y dar esa coherencia que necesita nuestra ciudad. Este proyecto se extiende, son unas 300 hectáreas, pero se actúa sobre 2,35 hectáreas y tiene una longitud de más de 5 kilómetros y una anchura aproximadamente de 1 kilómetro. Que como podemos ver en la imagen, el proyecto lo que hace es eso, integrar una ciudad existente y coserla a través de estas conexiones este-oeste que vamos a hacer con los mayores criterios de sostenibilidad. La localización estratégica y el tamaño que tiene el proyecto lo convierte en posiblemente el proyecto más relevante de regeneración urbana que tenemos ahora mismo aprobado en Europa y por lo tanto tiene la obligación de convertirse en una referencia internacional
en materias de sostenibilidad y en materia de innovación para que el propio diseño de este proyecto permita avanzar el conocimiento. También algunas pinceladas de cómo se establecen los usos de este nuevo proyecto, de este nuevo distrito, este nuevo trozo de ciudad. Es importante destacar que se han hecho muchos estudios para analizar cuáles sean las necesidades de los barrios y poder integrarlos. Y de hecho el 15% del suelo se destina a equipamientos públicos que de alguna manera pretenden resolver las necesidades que tienen actualmente los vecinos de la zona y resolver las necesidades que tendrán los vecinos de nuestro desarrollo. En este sentido, no solo ese 15%, sino también hay un 60% de suelo que se destina a usos públicos, como pueden ser viarios o zonas verdes. Y además, como estos viarios, como veremos más adelante, los estamos viendo como zonas estanciales, como zonas de disfrute, estamos devolviendo una gran parte de este desarrollo a todos los ciudadanos. Esto nos queda aproximadamente con un 25% de suelo destinado a edificabilidad lucrativa que se plantea como una ciudad compacta y mixta, que pretende reducir estos desplazamientos, reducir largos desplazamientos para este concepto de la ciudad de 15 minutos o este tipo de Transit Oriented Development estén bien integrados dentro del proyecto y se fomente una movilidad más sostenible. Aproximadamente de esta edificabilidad lucrativa, la mitad se puede considerar oficinas y la mitad residencial, creando un gran centro de negocios, que es el corazón del proyecto, dentro de la M30 y pegado a la estación de Chamartín. Adicionalmente, es importante destacar que de la parte de vivienda, más del 20% se dedica a vivienda con algún tipo de protección para que sea un proyecto inclusivo. Y ahora saltando al siguiente bloque, vamos a hablar de cómo hemos ido integrando la sostenibilidad en este proyecto. Proyecto que empezó a formalizarse y a pensarse en 2017, inició con una estrategia de sostenibilidad y un plan de acción que ha acabado como resultado en la propia normativa urbanística que se ha aprobado para ejecutar el proyecto, incluyendo varias prescripciones muy interesantes que permiten que Madrid Nuevo Norte sea un desarrollo sostenible desde la propia normativa. Por ejemplo, cualquier edificio que se construya en Madrid Nuevo Norte tiene que tener un 30% menos del límite máximo que marca el Código Técnico de la Edificación en materia de energía primaria en el uso del edificio, lo que siempre nos asegura que los edificios en Madrid Nuevo Norte estén muy por encima de lo que se considera un edificio de consumo casi nulo. Una vez aprobado el planeamiento, lanzamos una serie de estrategias sectoriales, de movilidad, de diseño urbano, de economía circular, de energía, de agua y sistema de drenaje urbano sostenible, lo cual nos ha permitido diseñar cuáles son las prescripciones y las estrategias para introducir en los proyectos de urbanización. Adicionalmente, estamos confirmando todos que estamos en el buen camino a través del registro en 2 certificados de sostenibilidad bastante reconocidos a nivel internacional, que son los certificados BREEAM y LEED. Y estamos trabajando en el proyecto EU5 en reducir, como he dicho antes, esta parte de carbono incorporado en los materiales o investigar cómo podemos reducir el carbono operacional, el carbono embebido del propio proyecto. En el día de hoy, en esta parte de sostenibilidad, voy a hablar un poco de la estrategia, una pincelada de la estrategia de movilidad y una pincelada de la estrategia energética, ya que son las que más impacto tienen en el carbono operacional de Madrid Nuevo Norte o de una nueva ciudad. A la hora de analizar esta estrategia de movilidad, es importante entender que se han diseñado 4 nodos intermodales dentro de todo el proyecto. Estos nodos intermodales comparten conexión por el metro, comparten conexión con el autobús, tanto regionales como locales, comparten conexión con el cercanías o con el tren de alta velocidad, lo que nos permite que aproximadamente un 95% de las parcelas estén a menos de 10 minutos andando de cualquier nodo de transporte público y que aproximadamente unos 5 millones de personas sean capaces de acceder a nuestro distrito en menos de 1 hora usando únicamente el transporte público.
Esto nos permite entender que vamos a hacer una transición y vamos a conseguir una transición hacia un uso dotando de mucha mayor competitividad al transporte público frente al transporte privado. Pero además, el proyecto siguiendo bueno, iniciativas similares como puede ser Canary Wharf o la Defense, se han introducido limitaciones en algunas zonas en la propia edificación que podrían tener los edificios en la parte de aparcamientos, de tal manera que de esta manera también se fomenten los usos de movilidad más sostenibles. Y eso nos permite acceder al proyecto, acceder de forma sostenible y que los viajes atraídos sean sostenibles, pero es necesario que el diseño incluya estos criterios. Y para eso, en esta estrategia de diseño que se ha planteado, estas guías maestras, se ha introducido secciones como la que veis en pantalla, que estamos intentando llevar a cabo, en las cuales tanto el peatón y la estancia del espacio público se ven totalmente priorizadas, así como los desplazamientos a través de medios de movilidad personales, como puede ser la bicicleta, a través de carriles bici. Esto además también cabe la pena destacar que vamos a empezar un proyecto también de investigación con el Urban Mobility KIC, que es otra entidad de este Centro de Investigación Tecnológico Europeo, de la Comisión Europea, en el cual vamos a ver cómo podemos integrar los medios de movilidad personal, patinete eléctrico y otros medios dentro del proyecto, para también fomentar este modo de movilidad más blando. Intentar crear que estos corredores verdes, estos corredores naturales, estos bosques lineales se conviertan en las calles o el espacio público que nos gustaría tener en Madrid Norte. Cuando analizamos la energía, que también es bastante importante, bueno, es uno de los factores más importantes a la hora de calcular las emisiones de carbono operacional de una ciudad, sí que en nuestros estudios que hemos hecho del marco director energético, hemos visto que, bueno, que ya existe una gran diferencia entre los edificios preexistentes y los edificios que tienen que cumplir el código técnico de la edificación aquí en España. Pero, sin embargo, como nosotros tenemos unas normativas y unas prescripciones adicionales, hemos visto que gracias a esas prescripciones, los edificios de Madrid Nuevo Norte consumirán una energía renovable un 45% menor a esos que ya el propio código técnico considera edificios de consumo casi nulo. Y que si somos capaces de cumplir todas las recomendaciones y todas las estrategias que nos ha ido marcando este marco director energético, con los ratios de eficiencia que tenemos a día de hoy, seríamos capaces de alcanzar una reducción de un 80% en el consumo de energía no renovable operacional en la fase de operación de todos los edificios de Madrid Nuevo Norte. Y para eso hemos analizado diferentes soluciones, tanto para la demanda térmica como la integración de renovables. Y una de las conclusiones que hemos llegado es la importancia o la relevancia que es conseguir que haya una red de distrito de frío y calor en el proyecto si queremos alcanzar esos ratios de reducción del 80% o de incluso llevarlo a la completa neutralidad climática. Para testear esta iniciativa de redes térmicas de distrito, hemos ganado un proyecto europeo con más de 40 socios, en el cual vamos a hacer un proyecto piloto en una de las zonas, en la zona de las Tablas de Madrid Nuevo Norte, de una red térmica completamente renovable en Madrid Nuevo Norte, la cual utilizará tanto paneles fotovoltaicos como baterías de segunda vida para generar esa energía eléctrica, que luego se transforma en energía térmica gracias a unas sondas geotérmicas que se colocarán tanto en espacio público como en privado, integrando siempre con los mayores criterios de naturalización e integración en el entorno urbano. Esto como cuando analizamos las emisiones o la huella de carbono que tienen los edificios en esa parte operacional, es la parte embebida, vemos que tradicionalmente la parte embebida era un 28% cuando lo analizas en 50 años de un ciclo de vida. Sin embargo, esto con los edificios de consumo casi nulo ha ido cambiando y por eso cada vez, aunque el uso energético siempre ha sido la principal parte de las emisiones y por eso ha sido la parte que se ha ido regulando, toda esta regulación ha permitido que se alcance aproximadamente un 50% a cada uno y que cada vez
tanto la parte operacional como la parte embebida cobren mayor importancia. Además, en Madrid Nuevo Norte, como estamos trabajando en conseguir estos edificios que no emitan emisiones en la parte operacional, nos quedaría empezar a trabajar en esta parte de carbono embebido. Y ahí es donde aparece el proyecto EU5. Gracias a la Laudes Foundation y coordinados por Climate Kick, nos hemos unido una serie de socios principalmente locales en Madrid y Milán para trabajar en ver cómo podemos descarbonizar nuestras ciudades. Y gracias a ello tenemos una serie de socios, de consultorías y ingenierías de apoyo que nos están ayudando y de los cuales os voy a señalar algunos de los resultados. Principalmente los datos que voy a enseñar aquí están elaborados por Material Economics y las infografías por Dharma. Javier, te queda un minuto. Vale, este proyecto se centra tanto en Madrid Nuevo Norte como en Linesto. Linesto es el primer desarrollo neutral de vivienda protegida y Madrid Nuevo Norte, como ya he comentado, uno de los mayores proyectos de regeneración urbana que existen ahora en Europa. Y básicamente lo que hemos analizado es, bueno, cómo podemos ir dónde hay que centrarse y cómo podemos ir reduciendo todas las emisiones de carbono que se producen en esta fase de carbono incorporado, carbono embebido. Siendo claramente, cuando te pones a mirar en todo el análisis de ciclo de vida de la edificación, la parte más importante, toda la parte de manufacturación de materiales de construcción, donde está la mayor fuente de emisiones embebidas. Y aunque nosotros estamos haciendo el análisis de ciclo de vida completo, hoy os voy a presentar los resultados rápidamente de qué pasaría si conseguimos reducir las emisiones de esos alcances de manufacturación. Cuando te pones a mirar entre superestructura, acabados exteriores, acabados interiores, ventanas y puertas y subestructura, un propio edificio, y analiza las emisiones típicas que podría tener y diferentes estrategias para reducir dichas emisiones, ves que a través de reducciones de emisiones por decisiones de diseño, es decir, incorporando timber, incorporando madera a la propia estructura, eres capaz de reducir aproximadamente un 30% de media en las emisiones que tienes de carbono. Además, si empiezas a utilizar materiales con bajas emisiones de carbono incorporado, puedes llegar a reducir otro 36%. Y si incluyes las reducciones por emisiones biogénicas, es decir, lo que es capaz de capturar la propia madera que estás incorporando en tus proyectos en el propio edificio, llegaríamos a concluir que hay un potencial teórico de reducir un 82% de las emisiones de ese carbono embebido en la edificación. Lo cual es fascinante. Y para eso nosotros estamos viendo toda la parte holística y con esto termino. Gracias, Javier. Si queremos reducir las emisiones de carbono, tanto embebidos como operacionales, es necesario trabajar en edificios de energía positiva, priorizar esta movilidad baja en carbono, integrar las soluciones basadas en la naturaleza, incluir esos análisis de ciclo de vida y empezar a utilizar biomateriales, materiales de bajo carbono embebido. Y para esto es necesaria una transformación del propio mercado, de las propias ciudades y de las cadenas de suministro. Pero creemos que con la capacidad que tiene Madrid Nuevo Norte, las dimensiones y demás, seremos capaces de solucionar todos los retos que nos vayamos a encontrar. Bueno, con esto dejo ya la palabra a nuestros compañeros de ARU, que han estado ayudándonos en algunas de estas acciones y ayudándonos a conseguir que Madrid Nuevo Norte, el futuro, sea climáticamente neutro. Gracias. Susana, tiene la palabra. Buenas tardes. Voy a presentar. Javier, debes dejar de compartir para permitir a Susana. Susana. Sí, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. Correcto, pero no en presentación. ¿No modo presentación? Vale, no. Lo muevo ahora mismo. ¿Ahora? Sí, pero estás compartiendo notas también. Notas. Sí que es en modo presentación de...
A ver. Voy a intentarlo, a ver. Tal vez solamente dándole una pantallita en el screen, abajo la barra de abajo. Ups. Se amplió toda tu pantalla. Ahí, eso. A ver. ¿Ahora lo veis? Sigues con el modo. Tal vez vuelve a cancelar y te vas hacia la parte inferior de pantalla y buscas donde está la pantallita y esa. Ahí, eso. A ver. Gracias, Roberto. ¿Lo veis ya? No, vemos tu cámara, tu video, pero no la presentación. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Estaré encantada de seguir un poco el discurso. Venimos de la escala la escala urbana. A ver, ahora lo que me pasa es que no me corre la presentación. Perdonad, problemas técnicos, pero no pasa la presentación. Ahora ya, vale. Ahí, ahora sí. Venimos de la escala urbana que ha presentado estupendamente mi compañero panelista Javier y lo que voy a presentar yo es bajar a la escala de edificio y ver cómo estos principios de carbono embebido se pueden materializar en el proceso de diseño-construcción a lo largo de la vida útil del edificio. Os voy a dar un poquito el contexto con algún dato un poco más concreto y ver cómo a lo largo de la vida del edificio, diseño, construcción, operación y fin de vida, esta transformación que queremos llevar hacia una neutralidad climática se puede materializar en el proceso de diseño. Presentar que ARU, bueno, somos una compañía independiente de ingenieros, consultores y diseñadores, trabajamos en todo el ámbito del entorno construido y nuestra experiencia internacional nos da una visión muy clara de las tendencias, de los retos y de las oportunidades que la transición representa para el sector de la construcción y ayudar así a materializar este reto en los proyectos. Y bueno, y esto me lleva a decir por qué el foco embebido, el carbono embebido en proyectos. Ya se ha comentado en las dos presentaciones anteriores que realmente la transición energética, las expectativas que estamos viendo de incremento de población, la expectativa de crecimiento del parque edificatorio nos está llevando a ver que el carbón embebido va a ser un elemento fundamental en toda la estrategia de descarbonización que se está fijando en muchos países. Aquí en Europa con el Green Deal, pero estamos viendo que están surgiendo esta serie de objetivos para una descarbonización global en la mayor parte de los países con un objetivo del 2050. Y para conseguir esto, el foco se tiene que poner también en el carbono embebido, no solamente en el carbono operacional. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues en el diseño, ya desde las fases iniciales, hay que mirar el proyecto con una estrategia de ciclo de vida, un ciclo de vida total. Si veis el esquema que tengo aquí a la derecha, es una interpretación de la norma, la 15.978, que regula el cálculo del carbono en la construcción y que diferencia una serie de fases y de elementos en la construcción. Lo que tenemos en la parte derecha es lo que tradicionalmente conocíamos como carbono embebido de materiales, es el upfront carbon, que lo que realmente está considerando es el carbono embebido en los materiales del proceso de construcción. Pero el carbono embebido de un edificio en su ciclo de vida no acaba ahí. Toda la fase de uso tiene acciones de mantenimiento, reposición, algunas modificaciones que también son parte de ese carbono embebido a lo largo del ciclo de vida. Y por último, una fase muy importante que es la de construcción, el fin de la vida útil, que realmente es donde se presentan las oportunidades con el vínculo con esa estrategia de economía circular, ¿no? Con ese nuevo modelo de economía circular no lineal que nos va a ser un fuerte aliado en esa transición hacia la descarbonización. Los pasos principales que vemos, bueno, pues hay tres elementos principales que vemos en esa
en esa transición. La primera es la eficiencia en el uso de materiales y sistemas, evitar las redundancias, implementar la eficiencia del diseño, como mostraba muy bien Javier en el análisis de Madrid Nuevo Norte. El segundo paso lo vemos la oportunidad en el cambio de sistemas y materiales de construcción, porque tenemos que pensar que la tecnología ha evolucionado muchísimo y ahora mismo los materiales que se están diseñando con una capacidad prestacional muy alta y hay que reconfigurar esos parámetros de diseño iniciales que nos van a ayudar y nos van a llevar a diseños más eficientes y a optimizar esa vida útil del material en todo su ciclo de vida y permanecer en la cadena de valor por más tiempo. Y esto nos lleva al tercer principio, que es la integración en los principios de economía circular. Realmente, ¿cómo podemos hacer que materiales que están diseñados para aguantar 100, 200, 300 años con una capacidad funcional íntegra puedan mantenerse en la cadena de valor, a pesar de tener edificios que por motivos de cambio de uso o flexibilidad, que son requisitos, requieran cambios y le den un ciclo de vida de 50, 60 años? Ese intervalo que vemos de incremento o duración del ciclo de vida hay que considerarlo en algunos elementos de la construcción y que permanezcan en la cadena de valor. ¿Cómo hacemos esto? Las oportunidades de reducción inicialmente las observamos entendiendo el edificio o el sistema por capas que vienen marcadas por la durabilidad de los materiales. Distintos niveles de durabilidad requieren distintos tratamientos cuando integramos los principios de economía circular y un diseño pensando en la deconstrucción y la continuidad en la cadena de valor. Y bueno, ¿cuáles son los retos principales? Bueno, pues los retos principales que nos encontramos ya en la fase de diseño es, el primero de todos, parece directo, pero es realmente llevar a cuestionar los parámetros de diseño que nos están llevando a sobredimensionar por no considerar las características de los materiales, nuevos materiales de aceros, hormigones, que tienen unas características técnicas que pueden permitir un aligeramiento de esas estructuras. El segundo reto está en función de los datos que tenemos. Los datos que tenemos, tanto de factores de emisiones de carbono como la obtención de datos de los modelos, presentan muchas dificultades porque tienen que estar en continua actualización. La tecnología de la fabricación, que es lo que marca realmente el factor de emisiones asociado a un determinado material, va variando mucho y depende muy fuertemente de las condiciones locales, de la industria local. Entonces, esas bases de datos tienen que seguir desarrollándose y estandarizándose con la contribución de la industria para poder realmente tener una imagen clara de cuál es el carbono embebido de las estructuras y de los sistemas constructivos que componen un edificio. Y por último, el tercer reto que encontramos es la capacidad de extraer los datos en el formato necesario para poder permitir el cálculo. Esto parece una obviedad, pero normalmente estamos acostumbrados a diseñar por sistemas. Cuando tenemos un modelo BIM, lo montamos por familias, por sistemas de construcción, no por unidades de material, que es lo que se necesita realmente para hacer el cálculo del carbono embebido de una manera exacta. Entonces, bueno, pues estos son unos retos que se empiezan a plantear ya desde el principio del diseño y que herramientas de diseño como los modelos BIM permiten que atajemos y nos permiten evolucionar en este ámbito. Desde Arup, ya desde el inicio del proyecto, ya implementamos herramientas que se basan en benchmark, que se basan en estadísticas, para poder identificar cuáles van a ser las oportunidades iniciales para reducir el carbono embebido en los proyectos. Pero ahí no acaba, no vale, esa estimación no vale, porque esto es un ciclo en el cual tiene que llegar a tener un modelo final en el que haya un presupuesto de ejecución material que vaya de la mano con un presupuesto de carbono del edificio muy detallado. Esto nos lo facilita y nos lo posibilita la creación de workflows también en los que se definen las familias con un nivel de granularidad que permiten esa extracción de datos por unidad de material, a las que luego se le pueden acoplar los factores de emisión, de manera que en los modelos BIM que se utilizan para el diseño se pueden identificar los puntos calientes en carbono y buscar soluciones alternativas o buscar soluciones de eficiencia. El reto de los datos no acaba en el diseño. En la construcción nos enfrentamos a este mismo reto. La compilación de datos del proceso de construcción no es algo en el que estamos familiarizados normalmente hoy en día en los procesos de construcción habituales. Y bueno, pues sistemas de certificación como BREEAM, por ejemplo, como el Living Future, están intentando ya implementar estas estrategias o esta cultura de hacer un traceado también de la energía que se interviene en el transporte de materiales, el consumo de procesos, medios auxiliares en la construcción, consumo de agua, gestión de residuos.
todos estos elementos son fundamentales para tener una imagen clara de realmente cuál es el carbono embebido en el proceso de construcción. Y luego hay un segundo reto que es muy importante y es lo que estamos también analizando en el proyecto que comentaba mi compañero Javier con el Climate Kick y la Odes Foundation en los dos grandes proyectos de regeneración urbana que ahora mismo están en marcha en Europa, Lineste y Madrid Nuevo Norte. Porque hay un tema que es muy importante, que es entender si este reto que tenemos de descarbonización en un plazo de tiempo pues bastante limitado, estamos hablando realmente, pues en 2030 ya tenemos unos hitos muy fuertes, 2050 tiene que centrar. El reto es que la industria sea capaz de ajustarse y de satisfacer la demanda de materiales bajos en carbono que vamos a experimentar en ese tramo de tiempo. Es un proceso de transformación muy rápido y es uno de los grandes retos que estamos afrontando. El tercero, en la fase de operación, muchas veces olvidamos también que todo el proceso de renovación, todas las obras que se llevan a cabo durante la vida útil del edificio, también son parte de ese carbono embebido y requieren un traceado, requieren un seguimiento de todos esos datos y todas esas intervenciones. Y para eso BIM, utilizado como herramienta de gestión, es un gran aliado porque nos va a permitir una reevaluación continua, así podemos, y sobre este reto 2, una reevaluación continua del carbono embebido a lo largo del ciclo del edificio, del ciclo de vida del edificio. ¿Cómo conseguimos esto? A través de una caracterización de los materiales, lo que llamamos pasaportes de materiales, que no deja de ser una atribución de todas aquellas características técnicas que permiten que los materiales permanezcan en la cadena de valor y que una vez que se hace una intervención en un edificio que requiere una sustitución de materiales, podamos evaluar si ese material puede continuar en la cadena de valor o no, y también tener una imagen más clara de cuándo se tiene que sustituir cada cosa. No solamente para mejorar el mantenimiento del edificio, sino también para optimizar ese proceso de renovaciones y no sustituir elementos antes de que su vida útil se haya llegado a su fin. Y también nos ayuda a gestionar los residuos en todo el ciclo de vida. Y bueno, pues uno de los retos mayores que vamos a verlo al fin de vida útil del edificio, que es el reto de diseñar para la deconstrucción. El edificio, como decía Thomas Rau, este gran visionario, un arquitecto, que veía el edificio como un banco de materiales. Es así, el edificio realmente es un banco de materiales. Y el framework de diseño Levels, que se desarrolló por la Comisión Europea para otorgar al diseño ese pensamiento circular, ese pensamiento que contempla el ciclo de vida continuo, el ciclo de vida completo de un edificio, establece criterios de diseño y enumera muy claramente los retos que nos encontramos hoy en día, en la situación actual, para la deconstrucción. El reto primero que identifica es el propio diseño de los edificios. No estamos aún acostumbrados a diseñar para el desensamblaje, sistemas monolíticos, sistemas basados en uniones soldadas o elementos que no se pueden desensamblar de una manera sencilla, suponen un reto fundamental para la deconstrucción y la continuidad de los materiales en la cadena de valor. El segundo reto asociado a este primero es el propio proceso de demolición, que no está pensado para la recuperación. Cortes con cizalla, demoliciones con bola, por ejemplo, implosiones, todas estas técnicas tradicionales de demolición no permiten la recuperación de los materiales y no favorecen la economía circular. Sí. Y bueno, el tercer reto es el sistema logístico, que tampoco nos permite realmente el mantener estos elementos en la cadena de valor por falta de espacio para gestionar estos materiales y que el mercado no está acostumbrado y no está seguro ante la incorporación de materiales ya recuperados. Ahora ya para cerrar voy a mostraros unos casos de estudio en los que hemos implementado estas estrategias de eficiencia, recuperación, nuevos materiales. El primero es un edificio que hicimos con Tiffany Speyer, Puerto de Somport, en el que por un cambio en los sistemas constructivos de la fachada, ya que llegamos tarde en el proceso, ya estaba en construcción, cambiando de aluminio a aluminio reciclado conseguimos una reducción del 10% en el carbono embebido y una mejora sustancial en otras categorías ambientales como el consumo de recursos. El edificio Hout es una de las torres mayores de edificio residencial que se encuentra en Holanda, 14.500 metros cuadrados, y aquí el approach fue buscar una solución que no solo redujese el carbono embebido, que es una estructura de madera, sino que almacenase el carbono biogénico, con una capacidad de almacenamiento de 2.000 toneladas de CO2. El tercero es el pabellón de las personas, el People's Pavilion, que fue un pabellón temporal para el World Design Event y es un edificio 100% circular. El concepto del edificio no era comprar materiales, sino tomar prestados los materiales.
Se mantuvo en todo momento la modularidad del material de origen y todas las juntas de los ensamblajes se hicieron con medidas para no dañar en absoluto los materiales que al final del desensamblaje fueron devueltos. Es un edificio 100% circular. Y ya terminar con 3 casos más. Solo decir que en Nauru ya hemos completado un ciclo de vida de más de 1 millón de metros cuadrados, encontrando alternativas que reducen no solo el carbono embebido, pero también el coste de los proyectos. Esto es un proceso que se basa fundamentalmente en un diseño integrado y una visión sistemática del proyecto. En estos 3 proyectos podemos ver que en el primero, en el Washington Latin Public Charter School, nos decantamos por una sustitución de material estructural por madera para conseguir almacenamiento de carbono biogénico y reducción de carbono embebido. Aeropuerto de México es este paradigma de la optimización de estructura, con 1/3 menos de cantidad de material de una estructura similar con esas luces. En el tercer caso, vamos a multifuncionalidad de los sistemas. La estructura puede ser además canalización de sistemas mecánicos, reduciendo la altura libre y optimizando el uso de conductos que ya no son necesarios. Y ya terminar con que es muy importante también tener aliados. Somos colaboradores de la Fundación Ellen MacArthur Foundation, que tiene como visión implementar los criterios de economía circular en la construcción y así poder llegar a soluciones que no solo tienen un beneficio social, sino también medioambiental y que con todos estos criterios nos ayudarán a llevar a este objetivo de neutralidad climática a nivel mundial. Y con esto pues le paso la palabra a mi compañero. Muchísimas gracias. Gracias. Juan Manuel, puedes entonces iniciar de forma inmediata. Sí, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Perfecto, adelante. Vale. A ver, para empezar, a ver un segundito. Ahora, Mani es una empresa que lo que hace, o sea, una empresa que proviene del histórico de lo que es la transformación del acero y que evidentemente pues tiene una serie de valores que son la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización del producto. A partir de aquí está formada por cinco empresas dentro del mismo grupo, que es Mani Cipre, Mani Inox, Mani Greentech, Isopan y Mani Energy. Básicamente lo que hace la empresa es la transformación del acero. En este caso, pues Mani Cipre lleva 50 años en lo que es el mercado y tiene más de 50 años de historia. Mani Inox también es un punto de suplemento sobre Mani Cipre y Mani Greentech pues también está especializada en la construcción off-site. De lo que es la construcción en acero. A partir de aquí, luego la otra parte de lo que es la empresa, la parte que se dedica a lo que es la envolvente, ¿no? Que aquí es donde también un poco actuamos sobre la eficiencia energética, ya que utilizamos aislamientos como el panel sándwich. Y luego, pues evidentemente, lo que es las fuentes renovables es la que un poco nos da precisamente el tema de lo que es la eficiencia energética o la combinación con otros sistemas del mercado. Aquí podemos ver un poco lo que son las sedes de Mani Group en todo el mundo, o sea, prácticamente estamos y distribuimos el material en los 5 continentes. Y 2 puntos muy importantes que queremos manifestar es centrarnos en las toneladas de acero y los metros cuadrados que actualmente de panel sándwich o de aislamiento que ofrecemos al mercado. Como primer punto importante en lo que es la presentación, queremos hacer un poco el manifiesto de lo que sería el Acuerdo de París, que a partir de aquí comienza el viaje de Mani Group hacia lo que es la posibilidad del cambio climático y la gestión de las emisiones en el planeta. Durante el 2015, los países que participaron tuvieron un compromiso de mantener un aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados
desde los niveles preindustriales, con un aumento de 1,5 grados. También se comprometieron a hacer que estas emisiones alcancen un punto máximo lo antes posible y que las reducciones sean lo más rápidas de acuerdo con las soluciones técnicas más avanzadas disponibles. A partir de aquí, para explicar un poco nuestro enfoque, lo hemos dividido en dos puntos diferentes. El primero, que se refiere a la organización y sus funciones, y el segundo, que se refiere a los productos individuales y los productos que ofrece el grupo de negocio de Grupo MANI. A ver, un segundito. A partir de aquí, el primer punto es el punto organizativo, y durante el 2016 podemos decir que realizamos nuestro primer inventario anual de emisiones GI, que son los gases de efecto invernadero, basado en la norma ISO 14064 en el primer punto. Durante estos años, la normativa pedía el reporte obligatorio solo para emisiones de alcance 1 y 2, los llamados 1 y 2, o emisiones directas e indirectas por consumo de energía. El alcance 1, hablamos de que son emisiones combustibles estacionarias y no estacionarias y procesos de bajo impacto con la responsabilidad directa de las empresas. En el alcance 2 se habla de las emisiones indirectas, pero relacionadas con la energía, vapor o calor consumido dentro de la misma empresa para fabricar un producto, para distribuirlo, etc. Este primer inventario se hizo entre los años 2010 y 2016 y contiene más de 1.500 toneladas por año. La cantidad total de las emisiones generadas en el 2016 fue algo menor a las 7.500 toneladas de CO2. En base a este inventario asumimos la meta de reducir nuestras emisiones en un 15% antes del 2021. Recordamos que el consumo que tenemos en MANI Greentech de acero está cerca de las 400.000 toneladas de acero que se consumen cada año en nuestro grupo. Durante el análisis de la huella de carbono aplicamos un factor de emisión general de 2 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero y descubrimos que la producción de acero que utilizamos anualmente emite alrededor de 800.000 toneladas de CO2 indirectamente. Durante el 2018, y con los datos ya obtenidos, lo empezamos a ver un poquito más claro. Nos comprometimos como empresa con la iniciativa SBTI, que es la iniciativa de objetivos basados en la ciencia, a tener una reducción del 15% en el alcance 1 y 2. SBTI es una iniciativa global nacida entre la colaboración de varias entidades, como por ejemplo una de las más importantes, el Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF. Esta iniciativa tiene como objeto inspeccionar que las empresas cumplen con la reducción de emisiones GEI en el marco del Acuerdo de París. Lo que quedó inmediatamente claro fue que el objetivo de los alcances 1 y 2 no era coherente si no tomábamos en consideración las emisiones de alcance 3. Aquí luego vemos cómo entonces durante este próximo año nos enfocamos en la renovación del inventario de los objetivos. Hay diferentes categorías. Por ejemplo, la ISO 14064 se acaba de publicar en su nueva actualización del año 2019 y que los 3 alcances de emisión se cambiaron a 6 categorías de emisión diferente. O sea, ha evolucionado la manera de ver las cosas. Las categorías 1 y 2 corresponden al antiguo alcance 1 y 2, pero las categorías 3, 4, 5 y 6 ahora están relacionadas con transportes, bienes y servicios adquiridos, usos de producto vendidos por la empresa, y la categoría 6 contiene todos los demás tipos de emisiones no incluidas en las primeras 5. A partir de aquí añadimos a nuestro inventario las emisiones de las categorías 3.1 y 3.2, que son las relacionadas con el transporte de entrada y salida, y por supuesto la categoría 4.1 relacionada con las emisiones de acero, productos químicos y lana mineral o aislamiento compradas y consumidas por el grupo hasta el día de hoy. Los resultados fueron sorprendentes.
Como se puede ver, las emisiones directas son menos del 1% de las emisiones totales en todas lo que son las 3 empresas o todo lo que es la parte del grupo. El nuevo inventario de emisiones del GEI fue publicado por el Carbon Footprint de Italia, que es la entidad italiana del programa de la huella de carbono que nos ha auditado. Toda la información de nuestro inventario GEI es pública y todos pueden visitar dicha web para conocer la información sobre el inventario. Posteriormente, iniciamos un proyecto a gran escala para renovar y revisar nuestros objetivos de reducción de emisiones. Planificamos acciones, que esta es una parte importante de visión hacia futuro, entre lo que es el 2020 a 2028. El plan de reducción de las emisiones de categoría 1 y 2 se basa en la mejora de la eficiencia energética y la producción y consumo de energías renovables. Nuestra empresa, Mani Energy, se encarga de orientar estas operaciones con un presupuesto alrededor de unos 2 millones de euros en este periodo, en estos 8 años. Las categorías 3 y 4, que son relativas a las emisiones de transporte y de los bienes y servicios adquiridos, se centran en las mejoras sobre la eficiencia energética, la movilidad de los transportes y un amplio plan de evacuación y sección de evaluación y selección de proveedores. Esto es parte importante, seleccionar a los proveedores que están mínimamente acreditados. Sin la ayuda y la colaboración de esta cadena de suministro, sería realmente difícil alcanzar estos objetivos, solo con nuestro esfuerzo. Los nuevos objetivos han sido evaluados y sometidos a la revisión de la iniciativa SBTI, que es la iniciativa de objetos basados en la ciencia. A partir de aquí, durante el año 2020, los nuevos objetivos han sido aprobados por el SBTI y nos comprometemos a... esta parte es importante porque ya estamos adquiriendo una serie de compromisos respecto al Acuerdo de París, que es reducir las emisiones de alcance absoluto 1 y 2 en un 40% hasta 2028, comenzándolo ya en el 2016. Aumentar el abastecimiento anual de electricidad renovable hasta un 92% hasta el 2028. Reducir las emisiones de alcance 3 en un 18% por tonelada de acero vendida para 2028. Comenzándolo ya desde el 2019, habiéndolo comenzado. Y luego, también como importante, es reducir las emisiones de alcance 3 en un 20%, que es por metro cúbico de aislamiento de panel sándwich producido hasta el 2028, comenzándolo también en el 2019. Con lo que conseguimos una reducción total de un 15%, que es realmente desafiante. Ahora pasamos un poco a lo que es el enfoque del producto. En la definición de la estrategia de lo que marca Mani Group en lo que hace referencia a los productos, el objetivo fue compartir con nuestro departamento de I+D todos los datos conseguidos ambientales para poder tomar la decisión más coherente y responsable en la creación de los materiales de construcción que estudiamos, fabricamos y comercializamos. Queremos que nuestro cliente sea consciente del impacto que tiene en el medio ambiente y en el cambio climático, para que pueda elegir lo que es mejor para su proyecto y minimizar su huella de carbono en el mundo. A partir de aquí, para ello, diferenciamos dos tipos importantes, dos puntos importantes. Los centros de servicio de acero no producen un producto real, solo realizan operaciones de manipulación y transformación para un tercero del acero. Nuestro enfoque es, por tanto, que sea lo más transparente posible en nuestra cadena de suministro para que todos podamos proporcionar lo que es la certificación ambiental. Por otra parte, Isopan, que es el segundo productor mundial a nivel de panel sándwich, tiene un producto específico que es muy personalizable. Podemos cambiar el tipo de aislamiento, el tipo de acero, etcétera, personalizándolo para cada proyecto y para cada cliente. El cliente puede solicitar diferentes tipos de acero y diferentes tipos de aislamiento. El desafío no era poder informar del impacto de una extensa gama de productos, porque es muy variable, sino que nuestro enfoque es utilizar la certificación LCA, certificación del ciclo de vida, y lo que es la EPD, que es la Declaración Ambiental de Producto,
para aportar transparencia y accesibilidad a los datos de cada uno de los productos que fabricamos. A partir de aquí, en el año 2009, la evaluación del LCA es una metodología para evaluar los impactos ambientales asociados a todas las etapas del ciclo de vida de un producto, proceso o servicio comercial. El resultado de este análisis se puede utilizar para obtener una declaración ambiental de producto, que son los DAP. A partir y durante el año 2019 publicamos nuestras 2 primeras EPDs sobre el aislamiento de lana de roca o lana mineral y el poliuretano. Estos 2 documentos cubren una gran variedad de producto. Luego, pasando ya en el periodo del 2020, retomamos estos análisis con todo lo que es el histórico que hemos hecho anteriormente y averiguamos la correlación entre las características físicas y los impactos ambientales de lo que son los productos. Por lo que las nuevas EPD cubren y tienen hasta casi 900 productos o 900 variedades de producto, y ahora es posible utilizar algunas fórmulas para calcular el impacto generado en función del espesor de acero, la transmitancia térmica generada, el aislamiento, etc. Gracias a esto es realmente fácil comparar el impacto entre diferentes tipos de aislamiento y de productos. También en el 2021 compartimos los valores de carbono incorporado obtenidos por el LCA para nuestra tecnología LEAF o nuestro panel LEAF, que es un panel de alta eficiencia energética utilizando la etiqueta Declare. Se trata de una etiqueta medioambiental promovida por el International Living Future Institute relativa a las sustancias y materiales contenidos en los productos de construcción. O sea, es un material más sostenible, mirando hacia un mundo más sostenible. Estamos seguros de que este tipo de transparencia es realmente necesaria para cambiar el sector de la edificación y de la construcción, permitiendo a que arquitectos e ingenierías tomen la mejor decisión consciente y responsable para sus proyectos. Pues nada más, muchísimas gracias y te paso la palabra, Víctor. Muchas gracias, Juan Manuel. Dejo de compartir. Gracias. Tenemos algunas preguntas que se han hecho en el box del Q&A que se han venido contestando, pero que voy a compartir con todos para información de todos los que están presentes. Gabriel Odio nos preguntó qué año es el CTE de Madrid y Javier le ha respondido. El capítulo de ahorro energético se actualizó hace 1 año y medio aproximadamente. De todas formas, la normativa de Madrid Nuevo Norte está asociada a cualquier actualización de dicho documento, por lo que aunque las exigencias se vuelven más duras en Madrid Nuevo, siempre serán superiores, y Susana Sainz lo complementó indicando que fue el año 2020. Igualmente, Gabriel nos preguntaba que quería entender el tipo de cambios requeridos en los modelos BIM para sacarle provecho en la medición del carbono embebido, y la respuesta de Susana es que se requiere que las familias de elementos puedan estructurarse en base a unidades básicas de materiales, no de sistemas. De esta forma se pueden asociar a cada material su factor de emisión. Una aclaración adicional que es de Gabriel en términos de qué se quiere decir con unidades de material, fue respondida también por Susana en términos de unidades de acero, de hormigón, de cada material básico que compone los sistemas constructivos. Y finalmente Gabriel ha hecho una última pregunta para Mani Group, si tienen en este momento representantes en Latinoamérica o Costa Rica particularmente, sea para la división de elementos estructurales de acero o de panelería insulada. Tenemos una fábrica en México que es Isocindu, pero todo lo que es la parte de estructura metálica conformada, el light steel frame y demás, lo llevamos a partir de aquí, desde España, o bien desde nuestra central, desde Italia. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas. Javier, en tu presentación fuiste muy claro sobre temas de ciudad compacta, los desplazamientos, la movilidad.
se han considerado dentro de las variables, que me imagino son muchas, y en el corto espacio era imposible abordarlas todas, temas de retrofitting de los edificios existentes. Y por otro lado, sí, en la visualización de este distrito, de esta área, se han contemplado variables de interacción entre edificios, de manera que, como en el tema de energía que estabas planteando, con líneas en espacios públicos, los edificios tengan facilidad para contribuir por ejemplo, a darle continuidad al espacio público a través de Skybridge o primeras plantas, de manera que dejen de ser individuos aislados de la ciudad e empiecen a interactuar a nivel de espacio público, a nivel de mixtura de usos y a compartir los surplus de, por ejemplo, de energía generada en sitio. Vale, son dos preguntas muy interesantes. Es verdad que es que en 15 minutos es imposible condensar todo el trabajo que se iba haciendo en todos estos años. Y bueno, y por ir contestando a la primera pregunta respecto a la ¿repites un segundo, un momento? El retrofitting o la puesta en valor de los vale. edificios antiguos. Sí, bueno, el desarrollo marino norte se ejecuta, como he comentado, en una zona que principalmente hay alguna edificación industrial y hay algunos usos de servicios que en su gran mayoría no son compatibles con la visión que se tiene para el nuevo desarrollo. Por lo tanto, sí que hay algunos edificios que se han incluido y se rehabilitan para el nuevo desarrollo, pero es verdad que son mínimos. Debido a que no son compatibles las infraestructuras existentes con el concepto de ciudad que se quiere llevar a cabo. Pero bueno, sí que hay algunos edificios que se han protegido y que son protegidos y que se incluyen dentro del propio diseño, dentro del propio master plan de proyecto. Muy bien. Okay. Y respecto a la segunda pregunta, sí que es verdad que estos sistemas de conexión entre edificios es algo que se está trabajando y que es complicado de resolver. Sí que vemos que en este sistema energético hay muchísima potencialidad de compartir sistemas energéticos. Por ejemplo, como tenemos diferentes usos, los usos residenciales y los usos de oficinas o comerciales suelen tener demandas diferentes de agua caliente sanitaria, de calefacción o de refrigeración en momentos diferentes del día. Entonces sí que hemos visto que con estas redes de distrito de frío y calor seríamos capaces de mejorar muchísimo la eficiencia, principalmente en épocas donde a lo mejor esta demanda es diferente. En algunos edificios se puede estar demandando calor mientras que nosotros fríos, como puede ser en las épocas de primavera y en las épocas de otoño, llegando hasta unos COP, que vamos, básicamente la eficiencia de estos sistemas puntuales que hemos llegado a calcular o de simular de superiores a 9, lo cual es completamente diferente a lo que ofrece el mercado. Y respecto a las interacciones en otros sectores de la ciudad, sí que estamos integrando la naturaleza en la propia edificación, pero es verdad que aún no está resuelto cómo se va a integrar las parcelas privativas dentro del espacio público a día de hoy. Pero es algo que se trabajará en resolver. Gracias. Susana, creo que fuiste muy clara sobre el tema de que el flujo de trabajo tiene que ser repensado en función del resultado que se quiere obtener, y bueno, una pregunta al respecto se dio, pero mucho de esto está fundamentado en la información que las CPDs de los mismos materiales tienen, y en esto hay todo un universo. En tal sentido, tener bases de datos consolidadas, globalizadas, donde hay un estándar de la información que ofrece APD y el tiempo que se invierte en esto, Susana, para poder tener esa información, meterla dentro del flujo de trabajo y poder hacer los cálculos adecuados del carbono en los materiales. ¿Qué bases de datos, qué calculadoras de carbono son
más útiles o ustedes en Arup están considerando en todo el trabajo del cálculo del carbono, tanto incorporado como operacional? Depende de la fase del proyecto en la que estemos. Para fases de proyecto muy iniciales utilizamos benchmarks. Por ejemplo, la guía LETI de Reino Unido ofrece ya unos benchmarks muy buenos como referencia, pero evidentemente hay que adaptarlo y darle la relevancia local que requiere los datos de carbono. Entonces, dependiendo de la fase del proyecto en el que estamos, el nivel de exactitud del dato de carbono que cogemos pues también va variando, ¿no? Entonces, en primer lugar, utilizamos ratios, utilizamos benchmarks, utilizamos datos también que estamos generando internamente de los proyectos donde trabajamos, donde sí que hacemos una huella de carbono completa, utilizando programas bastante sofisticados como puede ser SIMAPRO, que se basan en bases de datos que están verificadas y validadas como EcoInvent. Y con esta información vamos creando también bases de datos internas y benchmarks. Y luego para análisis de ciclos de vida completos, totalmente completos, pues sí que ya buscamos EPDs, buscamos datos de industria directamente, que son las EPDs, buscamos bases de datos verificadas, aplicables localmente. Depende de donde estemos, por ejemplo, en Holanda, el propio gobierno holandés requiere el uso de unas bases de datos específicas para el cálculo de ciclo de vida porque es obligatorio para tener la licencia de construcción. Entonces, tenemos que ir adaptándonos a los requisitos locales, ¿no? Por eso es tan importante tener una idea, un benchmark global, pero luego hay que aterrizarlo al entorno donde estés. Claro, claro, por supuesto. Muy bien. Y finalmente, Juan Manuel, en Latinoamérica has dicho que tienen una planta en México. En cualquier otro país de Latinoamérica donde se quisiera utilizar alguno de estos paneles, por ejemplo, deberíamos considerar la huella de carbono del transporte desde la planta México hacia cualquiera de estos países, lo cual puede no necesariamente favorecer en la contabilidad de carbono incorporado de los edificios, la selección de un producto como el de ustedes. ¿Han considerado alternativas para minimizar esta carga adicional del carbono para seleccionar un material como que ya, digamos, por ejemplo, con la etiqueta de Declare, pues es un criterio de selección favorable, pero que en el transporte pueda ser desfavorable? ¿Han considerado algunas estrategias para hacerlo más asequible desde esa perspectiva en algunos otros países latinoamericanos? Bueno, las estrategias que se pueden tomar, evidentemente las toma desde la dirección general del grupo, pero claro, evidentemente sí que es verdad de que cuando nos salimos de un área de actuación que nos delimita pues cada zona geográfica en función de la fábrica donde está, para la fábrica de producción, para poder enviar al cliente final, evidentemente es un hándicap que lo tenemos que tener ahí, pero si queremos hacer llegar el producto a nuestro cliente que está pues en un sitio pues con lo que no vamos a poder cumplir este criterio de la huella de carbono, evidentemente es cuestión de estudiar a ver cuál es la mejor opción, ¿no? Incluso pues poder llegar a prefabricar los elementos para que no haya pues tanto transporte, sino que decir pues como fabricamos todo lo que son estructuras en acero, utilizamos sistemas de aislamiento y demás, pues a lo mejor una posible estrategia sería pues intentar preconstruir todo en lo que es fábrica y poderlo llevar para hacer un único transporte en vez de hacer 5 transportes, ¿no? Entonces, eso sí que lo estamos haciendo y lo estamos estudiando. De hecho, tenemos algún sistema ya generado de construcción en fábrica, y lo que hacemos es solamente el montaje en lo que es off-site, ¿no? O sea, que nos estamos dirigiendo a eso porque el mercado nos está llevando a esto, ¿eh? Claro, claro. En tal sentido, Gabriel nos pregunta sobre las posibilidades de obtener representación para algún país y se han hecho proyectos en Centroamérica. No, en Centroamérica sí que se han hecho proyectos, por ejemplo, generalmente dependiendo del tipo de producto, el tipo de proyecto, pues o bien se hace y por proximidad, evidentemente, lo que se hace es
se fabrica en México y se lleva a Centroamérica, o se puede fabricar aquí en España, en la planta de Tarragona que tenemos aquí, y por medio de medios marítimos se lleva a Centroamérica, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, quiero decir, siempre intentamos abarcar el proyecto o el cliente desde el lugar más próximo al centro de producción, precisamente porque miramos este punto de la huella de carbono. Perfecto. Bueno, muy bien. Con esto vamos a dar cierre al evento. Agradecemos a Javier, a Susana, a Jonel, por supuesto, a Money Group, y a Carlo de Living Future Europe por haber permitido la organización y realización de este evento. Y recordamos que las presentaciones están disponibles, pudiendo escribir al Grupo Money o a Living Future Europe para poder tener acceso a ellas y la grabación, por supuesto. Muchas gracias a todos y a todos los que han sacado su tiempo para participar de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.